Ahora que se ha aprobado la ley de comunicación, doctor Rodas, y esta es mi primera inquietud, usted se había manifestado en esa ocasión, creo que fue el año pasado prácticamente, en el sentido de que los medios incautados deberían ser inmediatamente vendidos, de que los medios de comunicación públicos no deberían competir con los medios de comunicación privada, en fin, ¿se mantiene en esa posición ahora que se ha aprobado esta ley orgánica de comunicación? Muy buenos días. Buenos días, Jorge, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí nuevamente en Majestad TV. Efectivamente, mantenemos esa posición y por esas y otras razones nuestro voto fue en contra de la ley de comunicación. Y fue en contra porque esta ley viola principios de nuestra Constitución, tanto en la forma como fue aprobada, como en el fondo de la ley. Permítame referirme primero a la forma. Esta ley fue aprobada sin ser debatida, algo que resulta insólito. Los asambleístas que debatieron esta ley en la anterior legislatura no la votaron. Y quienes la votaron en la actual legislatura no la debatieron. No solo eso, el texto de la ley les llegó a los asambleístas apenas 16 horas antes de la votación. Y de hecho, las últimas modificaciones se introdujeron hasta pocos minutos antes de la votación. Fíjese la ligereza con la cual se votó, se aprobó una ley tan importante para el régimen de derechos y de libertades en el Ecuador, violando el procedimiento de aprobación de leyes que evidentemente incluye un debate, afectando la esencia misma de la Asamblea Nacional, claro, que tiene por objeto debatir, discutir, intercambiar puntos de vista para expedir leyes. Por lo tanto, nos preocupa lo ocurrido con la forma, pero también con el fondo de esta ley, porque la misma contiene varias normas que violan los principios de libertad de expresión y de derechos de comunicación consagrados no solo en la Constitución del Ecuador, sino también en tratados internacionales suscritos por nuestro país. Sin embargo, el gobierno insiste en que es una ley que va a democratizar la comunicación. ¿Es así? Yo considero que no. El gobierno también ha señalado que es una ley que va a favorecer a los periodistas. Yo me pregunto, si es que es una ley que va a favorecer a los periodistas, ¿por qué entonces todos los gremios de periodistas en el país se han opuesto a esta ley? Si supuestamente los beneficiaría, más bien deberían estar respaldándola. Los que vemos que están muy de acuerdo son aquellos que tienen que ver con la producción, con artistas y toda esa cosa, porque evidentemente la ley consagra ciertos derechos para todos ellos en lo que es producción nacional. Bueno, en efecto hemos visto que algunos artistas están a favor, otros también se han manifestado en contra, señalando que lo que debería primar para que un medio de comunicación escoja la difusión de producción nacional o extranjera es la calidad de la misma, que más bien no se debería imponer a través de una ley el que determinado porcentaje de producción deba ser nacional, sino que aquello debería ser el resultado de óptimos niveles de calidad de dicha producción. Pero más allá de eso, yo considero que de todas maneras es importante estimular la producción nacional, por supuesto, quizá no a través de este mecanismo específico, pero sí a través de distintos medios. Existen otras cosas que son las que nos preocupan respecto a esta ley de comunicación, como las que acabo de mencionar. Nos preocupa también, por ejemplo, la inclusión de una figura tan sui generis como el linchamiento mediático, que no existe en ningún país del mundo y que representa un mecanismo que en la práctica lo que va a hacer es matar el periodismo de investigación, porque va a impedir que los medios investiguen y difundan información respecto a casos de corrupción, con lo cual contribuiremos a que en el Ecuador reine la impunidad. Y permítame ponerle un ejemplo, Jorge. Casos como el del señor Gastón Dúsac, como el del señor Pedro Delgado, como el del señor Comecheques, jamás hubiesen salido a la luz si la figura del linchamiento mediático de esta ley de comunicación hubiese estado vigente en ese momento. Ese es el tipo de casos de corrupción que los ecuatorianos jamás podríamos conocer con esta nueva ley, y eso evidentemente nos preocupa. En cuanto a la distribución de canales radioeléctricos, también ahí hay algunas incongruencias que al menos las vemos así, porque se habla quizás de una repartición equitativa, 33 para los medios públicos, 33 para los medios privados, 34 para los comunitarios, pero en el caso de los comunitarios, si sumamos el 33 de los públicos, hacen 70 y pico, ¿no? 77 o 67.
Y eso no es una distribución equitativa desde mi punto de vista, porque evidentemente este momento todas aquellas comunidades que quisieran tener un medio de comunicación no tienen los recursos simplemente. ¿Y quién se los va a dar? ¿El Estado? ¿O quién? ¿O cómo? Efectivamente, mire, nosotros, si bien estamos de acuerdo en fortalecer el sector de los medios comunitarios, nos parece interesante que se les asigne un porcentaje significativo de las frecuencias, nos preocupa lo que pueda estar realmente detrás de aquello. Y esto tiene que ver con que el actual gobierno asume que los medios públicos son un instrumento de propaganda, y ese es un error. Como usted bien dijo al principio, Jorge, los medios públicos no deben ser concebidos como una competencia de los medios privados. La razón de ser en todo el mundo de los medios públicos es la de satisfacer necesidades de contenido que por cualquier razón no está siendo satisfecha por los medios privados. No competir con los privados, ¿sí? Ofrecer cierto tipo de contenidos que por razones de mercado u otras no son ofrecidos por los medios privados y por lo tanto cumplir una finalidad social. Y esto se explica porque los medios públicos son financiados con recursos públicos, con recursos de todos los ciudadanos. Lo que es un error es pensar que los medios públicos existen para convertirse en un instrumento publicitario del gobierno de turno, como ocurre en el Ecuador. Hay países como Italia, por ejemplo, en donde los medios públicos son muchos más duros con el gobierno que los propios medios privados. Yo me pregunto si aquello sería posible en el Ecuador, y la respuesta con toda seguridad es que no. Lo que nosotros planteamos es que los medios públicos tengan una absoluta independencia, autonomía editorial del gobierno de turno, de tal forma que puedan cumplir para lo que fueron creados, una finalidad social. Muy bien. Veremos, el tiempo lo dirá. El presidente de la República tiene este momento en sus manos la decisión de objetarlo parcialmente, objetarlo